para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día. Sin su principal ingreso de dinero, camino al default y la traición militar, las sanciones de Estados Unidos dejan a Maduro al borde del jaque mate. El ingeniero petrolero y exdirector de PDVSA, Gustavo Coronel, analizó para Infobae las consecuencias de las sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump sobre la empresa petrolera estatal, principal fuente de divisas del chavismo. Los venezolanos enfrentan meses de muchas privaciones, adelantó. La tensión en Venezuela escala con las horas. Es que además del reconocimiento de la comunidad internacional a Juan Guaidó como presidente interino del país, ahora Estados Unidos comenzó la fase más explícita de su respaldo a la oposición venezolana. El estrangulamiento financiero del régimen de Maduro, según explica Gustavo Coronel, ingeniero petrolero y exdirector de PDVSA. En diálogo con Infobae, el especialista detalló cuáles son las consecuencias que enfrenta el bolivariano, la empresa petrolera y, en definitiva, los venezolanos, desde que la administración Trump anunció sanciones contra la petrolera y determinó que Citgo, filial en Estados Unidos, siga operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada, es decir, una cuenta a la que ya no tenga acceso el régimen chavista. Según explica, lo que anunció ayer Estados Unidos es un sitio. No vivimos una confrontación armada, sino que se reemplazó el ataque frontal con un asedio. El gobierno de Maduro está sitiado, como las ciudades del medioevo, no pude salir de donde está. No tiene acceso a nuevas fuentes de ingreso y el cuerpo militar marcha sobre su estómago, como decía Napoleón, explicó el exdirector de PDVSA. Y agregó. En el corto plazo el cuerpo militar también se va a quedar sin ingresos. Para Coronel, las sanciones introducen fracturas en la lealtad que los militares le dan a Maduro, y esa lealtad es la única resistencia del chavismo. Ahora bien, ¿cómo un país como Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, puede quedarse sin divisas para financiarse? Porque Estados Unidos es el único comprador que paga. Según detalla Coronel, el ingreso estadounidense significa al menos el 80% del total de divisas que recibe Venezuela. Porque ni China ni Rusia derivan dinero contante y sonante, porque las exportaciones de petróleo a esos países son la forma de pago de deudas contraídas por Maduro. El ingeniero petrolero detalló que en el caso de China, Venezuela debe $70.000 millones y a Rusia otros $20.000 millones. En este contexto, de nada le sirve a Venezuela refugiarse en sus aliados rusos o chinos porque ellos no pagan. El dinero es básicamente el que viene de los Estados Unidos, y algunos otros clientes aislados como India, insistió. Coronel explica que las sanciones son un estrangulamiento financiero para Maduro. Porque las divisas del petróleo financian todo el monstruoso aparato burocrático del gobierno, paga las misiones chavistas, paga los alimentos subsidiados, todo sale de PDVSA y lo que no sale de allí, está saliendo de actividades poco ortodoxas, agrega el ingeniero petrolero deslizando la posibilidad de que el chavismo esté involucrado en actividades ilegales. No bien se conocieron las sanciones, Maduro prometió acciones legales ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Denunció que las medidas son un asalto a la soberanía venezolana. Alerta Venezuela, los Estados Unidos han decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Se espera que las sanciones profundicen aún más la crisis económica. Además de la escasez de comida y medicinas, los venezolanos lidian con una hiperinflación que según el FMI alcanzará el 10 millones % en 2019. Y el financiamiento del proyecto de Guaidó tampoco es automático. Porque el opositor no tiene estructura gubernamental. Es reconocido como presidente interino por más de 20 países pero no maneja el Estado. Puede tener una cuenta con miles de millones de dólares, pero cómo hacerlo llegar a las tareas que necesita hacer es un mecanismo que aún no está claro, apunta el exdirector de PDVSA. Coronel vaticina unos meses durísimos para los venezolanos, con muchas privaciones materiales y psicológicas, porque hay mucha incertidumbre. Maduro está al borde del jaque mate, pronostica. Nicolás Maduro aseguró que a Venezuela le robaron la Serie del Caribe 2019 por instrucciones de Estados Unidos. El dictador dijo que el gobierno de Estados Unidos y la MLB actuaron a través de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, acusó a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, CBPC, de haberle quitado la Serie del Caribe 2019 a su país tras la crisis política y social que atraviesa aquella nación. Agregó que fue Estados Unidos y la Major League Baseball, MLB, quienes presionaron a la CBPC para que tomara esa decisión. La decisión que tomó la Confederación de Béisbol del Caribe es un acto inmoral que obedece a los intereses de las grandes ligas, al gobierno de Estados Unidos y a la derecha venezolana. Todo estaba listo para una Serie del Caribe de altura, y nos la robaron, politizaron el deporte, escribió Maduro en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que hace unas horas la Confederación le retiró la sede de la Serie del Caribe 2019 a la ciudad de Barquisimeto para darse la ciudad de Panamá debido a la crisis gubernamental de Venezuela. El torneo de béisbol se desarrollará del 4 al 10 de febrero. Ayer nos enteramos que la CBPC, por mandato de las grandes ligas y del gobierno de Estados Unidos, nos robaron la Serie del Caribe que estaba lista para ser en Barquisimeto. Es parte de las decisiones del gobierno de Estados Unidos y de la oposición, expresó también Maduro en una cadena nacional de radio y televisión para toda Venezuela. Maduro igualmente arremetió en contra de aquellos países que integran la CPBC por haber jugado sucio en contra de Venezuela y por haber apoyado el gobierno de Estados Unidos. También los calificó de ladrones inmorales porque los venezolanos tienen derecho a su deporte y diversión. El ministro del Deporte, Pedro Infante, anunció que actuarán legalmente ante las instancias correspondientes para reclamar las pérdidas económicas que produjo la cancelación del certamen. Debido a la crisis, Venezuela perdió la sede de la Serie del Caribe 2019. El torneo de béisbol se disputará en República Dominicana o en México. En 2018, debido a los altos índices de violencia, también se le había retirado la localía. La grave crisis política que vive Venezuela pasó factura al deporte. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, CBPC, retiró este domingo al país la sede de la Serie del Caribe, que debía arrancar el siguiente sábado, y la reasignará en las próximas horas. Oficial e irrevocablemente se ha tomado la decisión de retirar la sede de la Serie del Caribe 2019 a la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y el evento se celebrará en una sede alterna emergente, del 4 al 9 de febrero, señaló el organismo con sede en Santo Domingo, República Dominicana. La determinación se tomó únicamente con el voto en contra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, LVBP, y fue comunicada a esta y al comité organizador, agregó el escrito. La entidad mencionó, entre otras cuestiones, las tensiones políticas que en la última semana degeneraron en protestas y disturbios con decenas de muertos y cientos de detenidos en Venezuela. También, la imposibilidad material de que los ciudadanos de los Estados Unidos, que forma parte de los equipos participantes, obtengan visas de ingreso a Venezuela tras la ruptura de relaciones entre ambos países. Sin embargo, el sábado, al garantizar la seguridad del evento, el ministro venezolano del Deporte, Pedro Infante, anunció que las delegaciones no requerían visado y que podrían ingresar al país con las acreditaciones que les había entregado la organización. La recomendación de la Major League Baseball, MLB, a sus peloteros afiliados, para no permanecer en territorio venezolano, también llevó a retirar la sede a Barquisimeto, 340 kilómetros al oeste de Caracas. Esta situación compromete la presencia de una gran mayoría de los jugadores integrantes de los equipos eventualmente participantes, explicó la Confederación. El ente regional dijo que informará en las próximas horas la nueva sede del certamen, así como los detalles de fechas, competidores y formato de juegos. El torneo enfrentará a los Leñadores, Cuba, Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, Estrellas Orientales, República Dominicana, y Cardenales de Lara, Venezuela, que aspiraba a jugar ante su público en Barquisimeto. Solo falta por conocerse el representante de México. 1. De acuerdo con las declaraciones del Ejecutivo Nacional de Venezuela, en estos momentos se está viviendo una situación en donde están presentes circunstancias de usurpación de poderes, actos de enemigo extranjero, hostilidades y golpe de Estado, hechos que escapan al control o influencia tanto de LVBP como del comité organizador, responsables ante la CBPC de la organización del evento.
2. El Ejecutivo Nacional de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América, lo cual representa una imposibilidad material de obtener visas de entrada a Venezuela para los ciudadanos estadounidenses que forman parte de la mayoría de los equipos eventualmente participantes. 3. Las recomendaciones que oficialmente realizó Major League Baseball a sus peloteros afiliados, para no permanecer en territorio venezolano, compromete la presencia de una gran mayoría de los jugadores integrantes de los equipos eventualmente participantes. Nueva frustración. La situación política en el país sudamericano se agravó luego de que el pasado miércoles el jefe del parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, se autoproclamó mandatario con apoyo de varios países, encabezados por Estados Unidos. En respuesta, el dictador Nicolás Maduro denunció que es víctima de un golpe de Estado y rompió relaciones con Washington. En ese marco, el ministro del Deporte había dicho que confiaba en que el tema de la Serie del Caribe no se politizara. Barquisimeto ya vio frustrada en 2018 la posibilidad de albergar la competencia ante la agitación que vivió el país en 2017, con protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de ese año. Debido a la nueva escalada, jugadores extranjeros de los Leones del Caracas como el lanzador estadounidense Logan Darnell dejaron el país esta semana, en plena disputa de la final, que coronó este domingo a los Cardenales de Lara, 4-1. La pérdida de la Serie del Caribe supone además otro golpe económico en un país sumido en la peor debacle de su historia moderna, con escasez de alimentos básicos, medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10 millones% para 2019. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora, suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.